Saludos, amados árboles de justicia. Es un gusto compartir este nuevo tiempo con ustedes. Estamos estudiando Juan, el libro de Juan, y este estudio se llama Desde Juan. Hoy no estaremos haciendo una nueva clase, sino un resumen del capítulo 1 y el capítulo 2. Así que empecemos. Vamos a empezar con una oración. ¿Nos unimos todos? Amado Padre Celestial, en esta hora, juntos con los niños, amado Padre Celestial, en esta hora, junto con los niños, los padres, los amigos que se han conectado a este tiempo, bendecimos tu nombre y reconocemos que eres nuestro Dios grande y poderoso, que nos has dado a Jesucristo para restaurar la relación del hombre contigo, para que nos volvamos a los diseños correctos. Y aquí estamos, junto a los niños, Señor, invocando tu nombre en cada lugar donde cada uno se encuentre, allí en su casa, junto a su familia, Señor. Que cada niño se levante como un árbol de justicia. Que cada uno lleve los frutos que a ti te agrada, Padre. Así que gracias te damos por este nuevo tiempo en Didaski. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recordar que el libro de Juan fue hecho con un propósito para que nosotros reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías enviado desde el cielo. En el capítulo 1 habla acerca de que Jesús vino como la palabra. Él es la palabra de Dios. Veamos el siguiente video. La palabra se hizo carne. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios. Era Dios. En Él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existía fue hecho sin Él. La palabra, Cristo, se hizo carne. En Él estaba la vida. En Él fueron hechas todas las cosas. Las plantas, las flores, los animales, los mares, las montañas, los ríos, las aves, los animales del mar. En la vida estaba la luz, esa luz que vino al mundo para disipar toda tiniebla, esa luz que vino a alumbrar a todo el mundo. Y la tiniebla no pudo extinguirla ni apagarla jamás. Amados amiguitos, recordemos siempre que Jesús es la palabra que se hizo carne, la palabra de Dios. Pero a través del siguiente versículo de Juan 1:4, también recordemos otro aspecto de Jesús. Veamos. Hola amigos y amigas, Hola. Hoy día vamos a recordar lo que la Biblia nos habla en Juan 1:4. Nos dice que en Él había vida y la vida era la luz de los hombres. Vamos a repetirlos una vez más y yo quiero que ustedes lo hagan con nosotros. Dice que en Él había vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora Matías lo va a decir en inglés. Hi boys and girls, today I'm going to show you this verse in English. In him was life, and that life was the light of all mankind. Let's go do this one more time. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Bye. Thank you for watching. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todos los hombres.
Hay muchos aspectos que podemos mencionar de la luz, pero uno principal es que los hombres puedan ver en qué están, si están en vida o si están en muerte, si están en lo bueno o lo malo delante del Señor. La luz vino para que los hombres pudieran ver sus obras y así acercarse a Jesús, quien es la luz verdadera. Había un hombre que el Señor, que el Padre eligió para que fuera testigo de esa luz. Descubramos quién es. Muy buenas noches. Interrumpimos nuestro programa para dar a conocer lo que está pasando en este momento en nuestra ciudad. Tenemos una comunicación directa con Juan, más conocido como el Bautista. Él nos va a narrar el momento preciso cuando conoció al hombre que iba a cambiar el mundo, en el río Jordán. Comencemos con la entrevista. Hola Luisa, gracias por la entrevista. Verás, recuerdo que estaba yo el viernes bautizando cuando llegaron unos sacerdotes y levitas a preguntarme varias cosas de mí. Y bueno, ustedes ya saben cuáles fueron mis respuestas. Lo último que les dije fue que viene después de mí uno de quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y eso nos lleva a lo realmente importante, a lo que pasó al día siguiente. Mientras bautizaba, se acercó a mí un hombre llamado Jesús, sobre el cual vi descender del cielo como paloma al Espíritu Santo y permanecer sobre él. Entonces recordé lo que Dios me dijo cuando me envió a bautizar en agua. Él me dijo: sobre quien vieras que desciende el Espíritu Santo y permanece en él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Así que hoy quiero repetirle a todos ustedes lo que dije ese día. Él es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Y les doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Así es, amados amiguitos. Juan el Bautista no era la luz. Él vino para ser testimonio de la luz. Y él dijo que él daba testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios, que carga el pecado del mundo. Veamos cómo es un corderito. El Cordero de Dios. Al otro lado del río Jordán, Juan vio a Jesús venir y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben ustedes por qué a Jesús se le llama Cordero? Antiguamente, el pueblo de Dios, los sacerdotes para entrar al lugar santísimo y los utensilios para ser usados en el templo necesitaban ser santificados, por lo cual ellos presentaban una ofrenda de sacrificio, la cual era un cordero. Este cordero tenía que ser sin ningún defecto, tener un año, sin ninguna mancha, sin ninguna quebradura. Un cordero es un mamífero que pertenece al ganado bovino. Son muy dóciles, son muy tiernos, son mansos, son muy silenciosos, son muy inteligentes, que tienen la capacidad de recordar o tienen la capacidad de reconocer hasta 60 ovejas de su redil y hasta 10 pastores y 5 cachorros o perros. Estos corderitos que eran presentados como ofrenda de sacrificio para ser purificados o santificados de todos los pecados, se hacía cada vez que una persona cometía una falta o un pecado, o cada vez que un sacerdote iba a entrar al lugar santísimo. Necesitaba ser limpio, ser santificado. Este tipo de sacrificio se lo hacía constantemente, hasta que un gran día, Dios presentó su ofrenda de sacrificio. Presentó un cordero limpio, puro, sin defecto alguno, sin pecado, sin mancha. Este cordero que se dio en sacrificio para limpiarnos
de todo pecado, se dio a sí mismo como aquel corderito que les hablaba, ese animalito que sacrificaban para antiguamente el pueblo de Dios ser purificado de todo pecado, es que iban en silencio, sin poner ninguna resistencia a aquella persona que los llevaba como ofrenda de sacrificio. En silencio, no balaban, no hacían ningún esfuerzo por soltarse de las manos de aquella persona que lo llevaba en ofrenda. Asimismo, este cordero que se presentó como ofrenda de sacrificio a Dios fue al madero. Fue al madero sin poner ningún tipo de resistencia y sin ir hablando o decir yo no hice ninguna falta y no cometí ningún pecado. ¿Por qué voy a ir a pagar algo que yo no he cometido? Pero este Cordero, Cristo Jesús, puro, sin mancha, sin defecto alguno, dio su vida en el madero, en sacrificio, como esa ofrenda de sacrificio, para limpiarnos a nosotros de todo pecado y librarnos de la muerte. Además, para reconciliarnos con Dios. Como sabemos, el pecado nos separa de Dios y Él vino a reconciliarnos con el Padre. Esta ofrenda de sacrificio que fue una sola vez y para siempre. Porque como una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Y ya no hubo necesidad de presentar más ofrendas de sacrificio. Por eso hoy, juntos, démosles gracias a Jesús, porque Jesús dio su vida por nosotros, para librarnos del pecado, como ese Cordero Pascual, trayéndonos de la esclavitud y de la muerte a la libertad y a la vida. Amados árboles de justicia, recordemos que el pecado hizo una separación del hombre con Dios y nada podía restaurar esa relación de Dios con el hombre. Solo el Cordero de Dios lo podía hacer. Por eso vino Jesucristo, para volvernos al Padre. Veamos que Jesús, al llegar a la tierra, al estar ya en medio de los hombres, Él iba a comenzar a llamar a aquellos discípulos, aquellos que creerían en Él y que seguirían predicando acerca de su mensaje. Veamos el siguiente video. Saludos niños y niñas, mi nombre es Pedro, pero antes yo me llamaba Simón. Hoy día les voy a contar una historia muy buena y muy emocionante, así que ¡vamos con la historia! Un día estaba caminando por el bosque cuando mi hermano Andrés vino corriendo y me dijo: Hermano, hemos encontrado el Mesías, que también significa Cristo, el que nos va a salvar. Yo no creía que era posible, pero igual me fui con Andrés para ver quién era este hombre. Una clarificación. Mesías. En la Biblia decía que un Mesías iba a venir para salvar su pueblo. Los judíos lo interpretaron como un militar que iba a matar a sus enemigos. Pero Jesús es ese Mesías y Jesús no vino para matar, robar ni destruir. Jesús vino para restaurar esa relación con el Padre, porque fuera de Cristo no tenemos acceso al Padre, porque en la Biblia dice que nadie viene al Padre sino por mí. Esas eran las palabras de Jesús. Es muy importante recordarse de esto. Ahora, seguimos con la historia. Un poquito después en la tarde, Andrés y yo fuimos a ver el Mesías. Él me miró y me dijo: tú eres Simón, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Ese día me cambió la vida por siempre, porque Jesús me dio un nuevo nombre, un nuevo propósito. El día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea y ahí se encontraba con alguien muy especial. Jesús se encontró con Felipe y le dijo: ven Felipe y sígueme. Felipe se fue con Jesús. Felipe
era del pueblo natal de Pedro y de Andrés. Y Felipe rápidamente fue a la casa de su amigo Natanael. Cuando Felipe se encontró con Natanael, le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Disculpe por eso, amiguitos y amiguitas, pero se nos acabó el tiempo. No se olviden de lo que hablamos. Terminamos hablando de Natanael y de Felipe. Así que nos vemos la próxima clase. Buenas noches, queridos niños y queridas niñas. Luego de haber mirado una hermosa clase, vamos a aprendernos el versículo de este día. Al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Una vez más, al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Juan 1, 41. ¡Bendiciones! Escuchamos tanto en el video de Abby como cuando aprendimos el versículo acerca de el Mesías, que significa Cristo, y esto significa el ungido. Jesús es el ungido de Dios, aquel que es ungido por el Espíritu Santo para hacer volver el corazón de los hombres al Padre. Jesús tiene todo lo que nosotros necesitamos. Más adelante vamos a ver que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Saben por qué? Porque realmente en Jesús, amados niños, está todo lo que nosotros necesitamos. La vida es Jesús mismo. Hola niños, ¿están listos para memorizar el versículo de hoy? Aprenderemos Juan 2:11. Jesús hizo que este fuera el principio de sus señales en Caná de Galilea, y se manifestó toda su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora niños, vamos a repetir el versículo. ¿Los escucho? Jesús hizo que este fuera el principio de sus señales en Canaán de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Muy bien, niños. Recuerden en repasar el versículo. Nos vemos. Bendiciones. Saludos, amados niños, a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este nuevo tiempo. ¿Ustedes sabían cuál fue una de las primeras señales que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Pues bueno, vamos a aprenderla con esta canción. Así que adoremos juntos. ¿Listos? Tú
convertir el agua en vino. Ahora continuemos aprendiendo. Así es, amados árboles de justicia. Recordemos que la primera señal que hizo Jesús fue convertir el agua en vino en una boda. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significó para los novios, para esos esposos ese día que Jesús cambiara el agua en vino? Dice las Escrituras que era una señal de qué? De que Jesús venía a transformar aquella muerte, aquella forma de vivir sin Dios, a la vida verdadera, al disfrute, al placer, al regocijo de tener a Cristo en la vida de cada uno de nosotros, así como esa manifestación que trajo el vino en esa fiesta, aquella noche o aquel día. Entonces Jesús es quien porta la vida. Jesús es la vida mismo y se va a manifestar de esta manera. Su propósito es cambiar todo lo que está muerto en vida. También recordemos algo muy importante con la ovejita misericordia. Vamos. ¡Hola, amiguitos! ¡Qué alegría el poder dirigirme una vez más a ustedes! ¿Se acuerdan de mí, verdad? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Su amiga, la ovejita misericordia! Hoy estoy aquí porque me han invitado para contarle una de las grandes aventuras que he vivido. Así que voy a empezar contándoles que yo vivía en una ciudad llamada Jerusalén. Y un día, mientras nos deleitábamos, miau, 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 comiendo el delicioso pasto, ese día, de repente vimos que venía el dueño de aquel lugar. Se paró frente a nosotros y nos quedó observando. Luego nos ordenó a todas que lo siguiéramos. Y como nosotras somos ovejitas obedientes, pues pusimos en marcha a seguirlo. Llegamos hasta un lugar donde había muchas personas. Estaban entrando a un gran templo. En ese lugar también se veía que estaban vendiendo palomas, bueyes y más amigas ovejas de otros lugares. Cuando de repente vimos de lejos que se acercaba un varón del que todo el pueblo hablaba. Sí, era Jesús, y no venía solo, sino que venía con sus discípulos. Se acercó muy enojado y con una cuerda golpeó aquel lugar donde estaban los animales, todas las palomas, y ordenó que la sacaran de allí. Pues él decía que la casa de su padre no era un mercado para que se vendieran animales en aquel lugar. Nosotras nos quedamos tranquilitas en una esquina observando lo que sucedía. Entonces muchos se enojaron, pues ellos no querían obedecer. Y unos hombres le dijeron: ¿qué señales nos das tú para que te obedezcamos? Entonces Jesús firmemente le dijo: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Sí, en 3 días, dijo Jesús.
y que luego de 3 días Él resucitaría en gloria. Así que, como Jesús no permitía que en la casa de su Padre se hiciera un mercado o se hiciera algo que no lo honrara, tú y cada uno de nosotros somos ese templo vivo en el que ahora mora el Señor, el Dios vivo, en cada uno de sus corazones, niños, mora el Señor. Por lo tanto, así como Jesús, Él no permitía que nada incorrecto entrara a la casa de su Padre, ustedes deben cuidar sus vidas porque son la casa del Padre. ¿Sí lo sabían? ¡Sí, niños! Ustedes son ese templo vivo donde el Dios Todopoderoso habita. Y ahí no puede entrar nada que no lo honre. ¡Ajá! Desde la mentira. ¡No, niños! El egoísmo. ¡Tampoco! La desobediencia. ¡Tampoco! Así como yo, la ovejita misericordia, soy una ovejita muy obediente. Ustedes también deben cuidarse siendo obedientes. Y el Padre, Él les guiará cada día para que ustedes hagan lo correcto y lo puedan honrar como Él se lo merece. Ha sido un gran gusto el poderme acercar a ustedes y saludarlos al tiempo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Bendiciones! Como nos decía la ovejita misericordia, hoy el templo del Señor, la casa espiritual para el Señor, somos nosotros mismos. ¿Y cuánto debemos cuidar el templo, la casa para el Señor? Tomemos de estos consejos de la ovejita misericordia y cuidemos nuestra forma de vivir delante del Señor, lo que vemos, lo que oímos, en lo que nosotros ponemos nuestra atención. En nuestro corazón siempre sea el Señor el centro de nuestra vida. En este momento no vamos a tener una manualidad ni vamos a aprender un versículo, pero sí vamos a contestar 5 preguntas que son facilitas, que usted puede responder junto con sus padres o junto con la persona que le esté cuidando. Vamos a ver estas 5 preguntas. Hola amigos, bienvenidos. Realicemos este cuestionario. ¿Están listos? Pues comencemos. Primera pregunta. ¿Quién es la palabra? Segunda pregunta. ¿Quién fue llamado a ser testigo de la luz? Tercera pregunta. Completa el siguiente verso. Juan, capítulo 1, verso 4 dice: en él había y la era la de los hombres. Avancemos. Siguiente pregunta. Cuarta pregunta. Según Juan, capítulo 1, verso 29, ¿qué hace el Cordero de Dios? Quinta y última pregunta. Completa la siguiente frase. Hemos encontrado al Mesías. ¿Qué significa? Y significa el ungido.
Muy bien, amigos, envíanos tus respuestas. Nos vemos hasta un próximo cuestionario. ¡Bendiciones! Amados árboles de justicia, hemos revisado el capítulo 1 y capítulo 2 de Juan. Es muy importante que puedan leerlo en sus casas, junto tal vez con un familiar o ustedes mismos. Pero algo muy importante es reconocer en nuestras vidas lo que Cristo o lo que Jesús es para nosotros. Él es la palabra del Dios viviente, Él es la luz verdadera, Él es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Todos necesitamos de Jesús. Así que comuniquémosles, hablemos de Jesús a otras personas también. Hemos llegado al final de este programa y los bendigo. En el nombre del Señor, cada uno se levante como un hijo de Dios dispuesto para buenas obras en el Señor. Les amamos. Bendiciones. Eres Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú fuiste y es quien por siempre será. Viviré por tu gloria. Correré, arde fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios. La gloria te daré, Jesús. Eres Dios, somos libres. En nosotros tú vives. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos tu promesa. Correré, arde fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios. La gloria te daré y correré. Con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios. Plantados en la casa de Jehová, en rectitud crecemos. Plantados en la casa de Jehová, como justos florecemos. Plantados en la casa de Jehová, en rectitud crecemos. Plantados en la casa de Jehová, como justos florecemos. Andamos conforme a su voluntad, extendemos